poder ser consideradas proteínas plasmáticas. Uno, la forma activa de la proteína debe encontrarse en circulación sanguínea. No puede ser liberada en forma inactiva. ¿Por qué? Porque la principal función que va a tener va a ser justamente en el tejido sanguíneo. Entonces, debe ejercer su función fundamental en la sangre. No puede derivar de lesiones o de alteraciones de los tejidos. Obviamente, como les digo, hay otras proteínas que sí van a derivar de lesiones de tejidos. Nos golpeamos, se nos produce un hematoma, que significa que hay sangrado de tejido. Por lo tanto, todo lo que está en este tipo de células va a ser liberado a la sangre. Pero estas no son proteínas plasmáticas. Y finalmente, la mayor cantidad o la mayor concentración de estas proteínas se encuentra en el plasma sanguíneo. Entonces, esas son las características de las proteínas plasmáticas. ¿Qué funciones cumplen? Las proteínas plasmáticas van a tener una función o van a tener varias funciones, y entre ellas está el transporte. Son moléculas transportadoras. Y para que sean moléculas transportadoras, pues obviamente tienen que adoptar una estructura. ¿Qué estructura adoptan para poder ser moléculas transportadoras? No, cuando hablamos de estructura proteica hay 4: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuaternaria? No. Secundaria. Atrás, joven. ¿Qué estructura tiene que adoptar una proteína para tener la característica de ser transportadora? No, todas tienen primaria, si no, no son proteínas. Señorita. Vamos a decir todas. La única que queda. Terciaria. La única que queda. Si no es primaria, no es secundaria y no es cuaternaria, la única que queda es la terciaria. Entonces, las proteínas, para poder cumplir su función, tienen que tener una estructura terciaria. ¿A qué se refiere la estructura terciaria? ¿A qué se refiere, señorita, la estructura terciaria? Gracias. Señorita, estructura terciaria de las proteínas. ¿Pegaste a quién? Señorita. Ya, en la secundaria también. En forma de no, esa es la secundaria. Estructura terciaria de las proteínas. Eso, exacto. Forman un glóbulo, forman una pelotita, forman una estructura que por sus características va a permitir el transporte de sustancias. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de proteínas, hemos dicho, de acuerdo a su función. Proteínas globulares, esas que tú dices así como nuestro puño, ¿sí? Que forman un glóbulo y que transportan, o proteínas fibrosas, esas que estaban así largas como fibras y que van a ser estructurales. Entonces se queda, por favor, al final, ¿sí? Y los has salvado desde los dos, además. Sí, porque ya te iba a decir, si no sabemos lo anterior, no podemos continuar. Estudien, chicos, estudien. Entonces, esas son las características.
Transporte, gracias a que presentan una estructura terciaria. Aquí tenemos un ejemplo. Una proteína con estructura terciaria. Entonces, estas proteínas tienen una función de transporte. Ejemplo, albúmina, transferrina, aptoglobina, tienen una función de defensa inmunológica. Y aquí están las inmunoglobulinas. Vamos a volver. Inmunoglobulinas, ¿qué otro nombre tiene? Gamma-globulinas, muy bien, se queda. Y otro nombre más común, anticuerpos, también se queda. ¿Sí? Entonces tenemos estas proteínas. También son factores de coagulación. Ejemplo, el fibrinógeno o los demás factores de coagulación. Regulación de la presión oncótica, ejemplo, la albúmina. ¿Qué es la presión oncótica? ¿Qué es la presión oncótica? ¿De dónde a dónde específicamente? ¿De dónde a dónde? Señorita. ¿De dónde a dónde? No. ¿Perdón? No. ¿De dónde a dónde es la ósmosis en nuestro cuerpo? Del espacio intersticial. No. ¿Dónde está pues la albúmina? ¿Dónde está la albúmina? Ahí. ¿Dónde está la albúmina? Plasma. En el plasma. Entonces, si la albúmina es responsable de la ósmosis, ¿qué va a hacer? Va a jalar agua. Es osmóticamente activa. No hay de donde hay más a donde hay menos. Ese es el concepto general. Pero en nuestro organismo, si la albúmina es responsable de la ósmosis, entonces el agua tiene que ir donde está la albúmina. Actividad enzimática, como la celuloplasmina, la colinesterasa. Recurso nutricional súper importante, la albúmina cumple esa función nutricional. Tiene una función antiinflamatoria, como por ejemplo la alfa-1 antitripsina y la aptoglobina. Aquí falta una función muy importante. Ya no voy a preguntar uno por uno porque es perder tiempo. Levante la mano quien sabe qué función importante falta. Correcto. Mantenimiento del equilibrio ácido-base. Eso te quedas. Sí, es otra función súper importante que cumplen las proteínas plasmáticas. Muy bien. Las proteínas plasmáticas van a ser separadas a través de un proceso que se llama electroforesis. Alguien levante la mano, no la cierre, señorita. Alguien levante la mano y me dice qué es la electroforesis. ¿De acuerdo a qué? No, a la carga eléctrica. Es lo más importante. Obviamente también interviene el peso molecular, pero más importante que eso es la carga eléctrica. Se queda, por favor, señorita. Entonces, esta clasificación de las proteínas plasmáticas se la va a realizar gracias a la carga eléctrica y movilidad electroforética, obviamente. Y vamos a tener este esquema. Ahí están todas las proteínas plasmáticas. Tenemos a la prealbúmina, que no es pre porque sea un precursor de la albúmina, esta es la albúmina, son dos proteínas diferentes. Lo que sucede, no nos olvidemos que en circulación sanguínea solo pueden estar proteínas activas, no están proteínas inactivas. Entonces, esta prealbúmina
simplemente se la conoce así porque se pensó en un principio que era parte del albúmina, pero luego se vio que es una proteína totalmente diferente. Y como está antes de la albúmina, lo más fácil fue ponerle el nombre de prealbúmina. Este monte grande, así se llama, este monte alto, es el que corresponde a la albúmina. Aquí están las globulinas alfa, todo esto son globulinas, 3 tipos de globulinas alfa, y hay 2 montes porque son alfa 1, alfa 2, globulinas beta, también son 2, beta 1, beta 2, y aquí están las 5 inmunoglobulinas. El GAMDE, G-A-M-D-E, entonces son las 5 o los 5 anticuerpos. Cuando hablamos de todas estas proteínas que se encuentran en circulación sanguínea, y son proteínas plasmáticas, nos estamos refiriendo a proteínas totales. Entonces, cuando en un reporte de laboratorio ustedes vean valor de proteínas totales, se refiere al total de proteínas plasmáticas, todas. Estas proteínas totales se ingieren junto con los alimentos y hay una relación directa entre la formación de proteínas dentro de nuestro organismo y la calidad de proteína ingerida. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué hay esta relación tan estrecha? ¿Nadie? Pero no son proteínas, son aminoácidos. Aminoácidos. ¿Por qué? Porque hay ciertos aminoácidos, 10, que son aminoácidos esenciales. Y si nosotros no los consumimos, entonces vamos a entrar en déficit proteico. ¿Se queda claro? ¿Sí? Entonces, estas proteínas van a ser degradadas a aminoácidos en el proceso de digestión. Consumimos las proteínas, se digiere, se liberan los aminoácidos se absorben y una vez que son absorbidos pasan a circulación a través de la sangre, van a llegar al hígado, circulación enterohepática. Y una vez que están en el hígado, estos van a ser ensamblados de acuerdo a el molde genético que tiene el hígado. ¿Y qué es lo que se van a formar? Albúminas, globulinas alfa y beta y factores de coagulación. Fíjense, de todas estas proteínas plasmáticas, las únicas que no se sintetizan en el hígado son las inmunoglobulinas. Se sintetizan las albúminas, prealbúmina, albúmina, globulinas alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, además del fibrinógeno, que a pesar de que es un factor de coagulación, no está dentro de las ni alfa ni beta. Por eso es que está separado. Entonces tenemos factores de coagulación. Las únicas que no se sintetizan en el hígado son las gamma. Y para el jueves, no, para el lunes, para el sábado, ¿dónde se sintetizan las gamma? ¿Dónde se sintetizan las gamma globulinas? Y eso ya deberían saberlo. ¿Por qué? Porque han estudiado gamma globulinas en microbiología. Muy bien. Estas proteínas ingeridas a través de la dieta son muy bien asimiladas